Muy buenos días, queridos hermanos, a todos los que están conectados tanto desde esta plataforma como desde la plataforma de Facebook Live también. Extendemos nuestros saludos y damos gracias a Dios por este bonito tiempo de alabanza, este bonito tiempo de adoración. Vamos a leer la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Josué y el día de hoy vamos al capítulo número 9 del libro de Josué. A este libro, a Josué, y vamos al capítulo número 9. ¿Sí? Capítulo número 9. Vamos a leer los seis primeros versos, aunque realmente vamos a estudiar todo el capítulo, pero vamos a leer primero para empezar, como para ir calentando motores, por así decirlo. Vamos a leer. Versículo número 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al este, a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué y contra Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. El día de hoy, hermanos, voy a hacer solamente una muy breve recapitulación. Usted recordará, el libro de Josué trata acerca del ingreso del pueblo de Israel en la tierra prometida, encargo que Dios le da a Josué, por cuanto Moisés acababa de morir. Josué tiene pues el grande encargo de meter al pueblo en la tierra prometida. ¿Y qué era Canaán? Era la tierra que Dios había prometido a Abraham de hacía muchos siglos atrás. Y esta promesa se hace patente justo en estos tiempos, en los cuales Dios da toda esta tierra a Israel para que habiten en ella. Pero no era una tierra deshabitada, era una tierra en la cual había muchas naciones. En general se le llamaban las naciones cananeas, pero había muchos otros nombres allí. Y una característica en común de la mayoría o casi todas estas naciones era, por supuesto, que eran naciones paganas que adoraban a muchos dioses falsos, y la adoración de estos dioses falsos conllevaba prácticas abominables a Dios, como sacrificio de niños, orgías sexuales, injusticia y muchas otras cosas más deplorables que a Dios le desagrada. Y por ende, el mandato bíblico, el mandato de Dios para el pueblo de Israel era que entraran a la tierra prometida y destruyeran a todas estas naciones. Eso tenía dos propósitos. El primero era que Israel iba a ser un instrumento de juicio de parte de Dios para estas naciones que no habían querido arrepentirse. Y segundo, también servía para poder limpiar esta tierra para que Israel pudiera entrar. El mandato claro, y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 23, era que estas naciones, o mejor dicho, que Israel no podía tener ningún tipo de alianza con estas naciones, por cuanto obviamente se puede entender, estas naciones podrían arrastrar a Israel hacia la adoración de falsos ídolos. Entonces, Israel tendría que separarse de estas naciones y destruirlas. Ya había sucedido, Israel entra a la tierra prometida, cruza el río Jordán, vemos milagros de parte de Dios, vemos a Israel atacar a la primera ciudad, Jericó, una ciudad murallada, imposible de vencer. Sin embargo, con el poder de Dios, Israel logra vencer a Jericó. Luego Israel cae en el pecado de Acán y todo Israel no puede hacer frente a Jai, una ciudad mucho más pequeña. Luego Israel se arrepiente, ¿verdad? Acán es juzgado por su pecado, él y toda su familia, se restaura la comunión con Dios. Israel vuelve a tener éxito, destruyen a Jai, y dado estos dos primeros éxitos, dice la palabra del Señor, que las naciones cananeas pues ya se ponen en estado de alerta. Ven que Israel está destruyendo a todas las naciones y quieren tomar cartas en el asunto, ¿no? Para tratar de defenderse. Ahora, en este contexto es que llegamos al capítulo 9 de Josué y vemos pues ahora a los gabaonitas y esa estrategia que ellos toman, no de ataque directo,
sino de suspicacia, de engaño, con tal de poder salvar la vida, de poder salvar el pellejo, por así decirlo. ¿Qué aprendemos en este pasaje, en este capítulo de Josué, capítulo 9? Aprendemos, hermano, en primer lugar, que es importante consultar a Dios sobre las decisiones que tomamos, sobre todo aquellas decisiones importantes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Él es el creador, nosotros somos sus criaturas, porque Él es el que tiene toda la sabiduría, nosotros no, porque en los diferentes aspectos de la vida diaria hay muchas variables, muchas cosas que no conocemos. Normalmente nosotros conocemos pues lo que ve nuestro sentido, lo que percibe nuestros sentidos, lo que más o menos podemos deducir o razonar o inferir en nuestro entendimiento. Sin embargo, hay muchas cosas alrededor de esta vida que no conocemos, que no sabemos realmente, pero Dios sí. Dios no, nosotros no conocemos el corazón de las personas, Dios sí. Entonces, es importante consultar a Dios, y este fue justamente el error de Josué y el error de todo Israel, no consultar a Dios con respecto a este tema de los gabaonitas. La preciosa noticia es que a pesar de la mala decisión que tomó Josué y la mala decisión que tomó todo Israel de no consultar a Dios con respecto a los gabonitas, Dios muestra su misericordia de dos maneras. Primero, de alguna manera permitiendo que los gabaonitas no sean un gran peligro para Israel, y eso lo vamos a ver en un momento. Y en segundo lugar, extendiendo misericordia a los gabaonitas también, porque ellos iban a ser una nación destruida igual que los demás, pero no, llegaron a ser parte del pueblo de Dios, y eso lo vamos a ver ahora en un momento más adelante. Quiero compartir contigo, hermano, hermana, 4 puntos importantes. Cuando no buscamos a Dios, en primer lugar, somos expuestos a ser engañados, versículos 1 al 6. Cuando no buscamos a Dios, somos expuestos a pecar sin saberlo, versículos 7 al 15. Cuando no buscamos a Dios, tomamos decisiones cuyas consecuencias tenemos que afrontar, versos 16 al 21. Y cuando no buscamos a Dios, aún podemos recibir la gracia y la Dios a pesar de nuestros errores, versículos 22 al 27. Entramos entonces de lleno a la historia, ya le hemos leído hace un momento, los reyes que estaban del lado del Jordán, cuando vieron lo que el pueblo de Israel había hecho, versículos 1 al 6, cuando vieron lo que Israel había hecho con Jericó y con Jai, se unieron, ¿sí? Se unieron seis reyes, los eteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, se unieron, ¿sí? Hicieron una coalición, hicieron una unidad militar para poder unirse, valga la redundancia, y pelear contra Israel, un ataque directo. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que los de Gabaón, que eran otra de estas reinos, otra de estas ciudades, que realmente constaba de 4 ciudades, era una tetrápolis, estos de Gabaón dijeron, no, nosotros no vamos a actuar así, no vamos a ir directamente contra Israel porque vamos a perder. Por más que nos unamos 4, 5, 6, 20 naciones contra Israel, no vamos a poder contra Israel porque Dios está con ellos. Así que vamos a actuar astutamente, ¿sí? Vamos a actuar con inteligencia, bueno, con astucia, y vamos a actuar de una manera que nos permita preservar la vida. Entonces, ¿qué hicieron los de Gabaón, hermanos? En primer lugar, se hicieron pasar por un pueblo lejano. Se hicieron pasar por un pueblo que no vivía en Canaán, sino un pueblo que vivía muy lejos. Se hicieron pasar por un pueblo que buscaba a Dios. Ellos dijeron, hemos venido desde muy lejos, porque hemos oído la fama del Dios de Israel y queremos conocerlo, ¿no? Queremos saber de su palabra, queremos conocerle. Hemos venido desde muy lejos y queremos saber del Señor. Y tercer punto, los gabaonitas se hicieron pasar por un pueblo que quiere hacer una alianza con Israel, ¿verdad? Ellos se disfrazaron, mintieron, por supuesto, y pusieron una máscara, una apariencia que no era la real. Ellos eran una nación cananea con costumbres y actitudes paganas, pero dijeron, no, queremos vivir, no queremos morir, así que vamos a hacernos pasar por una nación muy lejana que quiere conocer a Dios y que quiere hacer una alianza, un pacto con Israel. ¿No? Quisieron, esa era su motivación, ese era el plan que ellos tenían para este respecto. Ahora, ¿y qué los motivaba? Pues, por supuesto, el instinto de supervivencia, ¿verdad? Ellos no querían morir, no querían ser destruidos. Ya vieron lo que le había pasado a Jericó, vieron lo que le había pasado a Jai, y dijeron, no, nosotros no queremos ser uno más de estas naciones que van a ser completamente destruidas, porque recuerda que el mandato de Dios era que destruyan todo. Ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni nada. Todos tenían que ser destruidos. Así que ellos no querían ser destruidos, querían vivir, y eso fue la motivación que les llevó, llamémoslo así, a tomar este acto de engaño. Ahora,
podemos de alguna manera identificarnos o poder sentir algún tipo de empatía con los gabonitas, porque caramba, ¿quién no quiere sobrevivir, verdad? ¿Quién no quiere, quién, a ver, levante la mano, quién quiere ser masacrado, ¿no? Creo que nadie, nadie quiere ser masacrado, nadie quiere desaparecer, todos queremos ir al cielo, pero no hay apuros, ¿no? Dicen algunos. Entonces, queremos vivir la vida y queremos disfrutar lo que el Señor nos da y bueno, ir a la presencia de Dios cuando sea el tiempo. Y nadie quiere vivir, pues, ¿no? Nadie quiere morir, perdón, ¿no? Hay un instinto natural de supervivencia, ¿no? Es más, cuando usted escucha una bulla en la calle, algo, el cuerpo cómo reacciona instintivamente, no sé, se protege instintivamente, uno no lo piensa, es un instinto natural del ser humano, el protegerse. ¿Verdad? Cuando una mujer embarazada, por ejemplo, está caminando en la calle y de pronto ve algo que le amenaza, ¿cuál es su instinto innato? ¿Qué es lo primero que hace la mujer? Se agarra la pancita, ¿verdad? Exacto, se agarra la pancita. ¿Por qué? Porque ese es un instinto natural. Ella no lo piensa, es automático. Es el instinto de supervivencia humano que Dios nos ha dado, que de alguna manera nos preserva de situaciones pues difíciles. Entonces es entendible la motivación hasta cierto punto de los gabonitas. Ellos querían sobrevivir, querían vivir. Ahora, no todos tienen motivos tan entendibles, hermano. ¿Verdad? Una de las cosas que Dios en su misericordia permitió es que los gabaonitas realmente su única motivación era sobrevivir. Pero ¿qué hubiera pasado si los gabaonitas hubieran aplicado la técnica del caballo de Troya, ¿no? ¿Cuál es la técnica del caballo de Troya? La técnica era hacerse pasar por piadosos, pero entrar a Israel y destruir la nación por dentro. Es lo que pudieron haber hecho. Pudo haber sido una nación con motivaciones más macabras, más malvadas, más perversas. Pudieron haber planeado decir, no, 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 nosotros no vamos a atacar directamente a Israel, vamos a atacar por dentro, vamos a hacernos pasar por aliados, vamos a hacernos pasar por gente que busca a Dios, pero cuando estemos adentro vamos a comenzar a esparcir nuestra idolatría, nuestro paganismo, y vamos a destruir Israel por dentro. Gracias a Dios, una de las cosas que yo leí en esta historia, yo decía, Señor, gracias que los gabaonitas lo único que querían era vivir. Pero si hubiera sido otra nación con otras intenciones, caray, tal vez ese pudo haber sido el final de Israel. Y por eso es tan difícil o tan peligroso el hecho de no consultar a Dios. El ser humano, hermano, sin Dios, pues usa de astucia, ¿verdad? Usa de engaño para obtener su propio beneficio. El Señor Jesucristo lo dijo en una de sus parábolas, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz, ¿verdad? A veces los hijos de luz somos un poquito inocentes, por decirlo de una manera más amable, ¿verdad? Somos un poco ingenuos, por así decirlo, ¿no? En cambio, los hijos de las tinieblas son un poco más astutos, más usan de astucia, de engaño para obtener lo que quieren, y a veces nosotros se nos pasa un poquito la inocencia ya, y lamentablemente es así. Ahora, el ser humano no conoce, pues, ¿verdad? No conocemos el corazón del hombre, porque pues no somos Dios, y la Biblia enseña que el corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿verdad? Y entonces no podemos confiar de buenas a primeras en una persona solamente porque me dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Es algo que a veces tenemos que aprender a la mala, pero tenemos que entender que la Biblia no nos enseña a ser desconfiados, no nos enseña a ponerle la cruz a todas las personas extrañas que no conocemos, no. Lo que sí la Biblia nos enseña es a usar de discernimiento y de sabiduría, ¿verdad? Y discernimiento y sabiduría para poder consultar al Señor sobre alguna circunstancia, alguna decisión. Por ejemplo, ¿verdad? Siempre he conversado con mi esposa y muchas veces pues recordamos amigos del pasado o recordamos historias del pasado, personas que de pronto no veíamos hace mucho tiempo y de pronto vemos por las redes sociales, personas que en su momento eran personas, caramba, que tenían un buen potencial, que tenían mucho por delante en el camino del Señor, tenían muchas promesas, era un potencial tremendo y de pronto conocen a una persona, independientemente, ¿no? Una señorita conoce a un varón una señorita, y de pronto esta señorita, pues aparentemente es justo lo que ellos esperaban, ¿no? Justo lo que ellos buscaban, y se emocionan y ya, y se unen y se casan, y de pronto al tiempo te das cuenta que las promesas y el potencial se fueron al tacho, porque la persona que aparentemente llegó a su vida y era tan espectacular y tan única y tan todo, no era lo que parecía, y realmente era completamente diferente, y de pronto todo lo que parecía perfecto era solamente un engaño. Y esa persona que aparentaba piedad, pues no la tenía realmente. Y esa persona que aparentaba amor a Dios y amor a la obra, lo único que quería era conquistar a esa persona. Y cuando ya tuvo esa persona en sus manos, simplemente se sacó la máscara y se acabó.
¿verdad? Entonces uno a veces dice, wow, esta persona, ¿cómo llegó a terminar así, no? De estar siendo una promesa para la obra de Dios, ahora estar completamente lejos del Señor, a veces ni siquiera estar en Cristo ya. ¿Y qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué mala decisión se pudo haber tomado? Porque a veces... y no solamente con esto quiero referirme al tema matrimonial, a veces hay temas de empresa, temas de negocio, temas de ministerio también. Que nos unimos en sociedad con personas o que abrimos la puerta a personas o confiamos en personas que de pronto no eran lo que decían ser y eso causa grandes problemas. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios en primer lugar, porque no usamos de discernimiento y porque nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, por nuestros sentidos en general. ¿Sí? Pero lamentablemente, hermanos, el ser humano, somos así, fingimos a veces. Fingimos, aparentamos, no somos lo que decimos ser, no aparentamos, mostramos otra cara, mostramos otra máscara porque tal vez tenemos otro tipo de intenciones. Entonces, lo primero que vemos acá en estos 6 primeros versos es que alerta, ¿verdad? Podemos ser fácilmente engañados por personas astutas que buscan su propio beneficio cuando confiamos en nuestro propio juicio. Decimos, no, yo conozco a las personas, no, yo sé sacar a las personas, sé qué persona es esta, qué persona es aquella. Confiamos en nuestro propio juicio, confiamos en nuestra propia experiencia, confiamos en nuestro propio razonamiento y nos equivocamos, pues, porque nos dejamos llevar por las apariencias y no consultamos a Dios antes de tomar decisiones importantes. Entonces, hermano, hay que pensarlo muchísimo. ¿Con qué persona me voy a casar? ¿Con qué persona voy a hacer negocios? ¿Con qué persona voy a hacer ministerio? Tengo que pensarlo bien, muy bien. Y no solo pensarlo, tengo que consultarlo a Dios, tengo que orar. Señor, esta es la decisión que estoy tomando es la decisión correcta. Tú que conoces todos los corazones, tú que sabes realmente cuál es la intención del corazón de las personas, es la decisión correcta la que voy a tomar, es lo que a ti te agrada, es lo que debo de hacer y así nos evitamos bastantes problemas, bastantes situaciones difíciles. Entonces, en primer lugar, cuando no buscamos a Dios, somos expuestos a ser engañados fácilmente por personas que tal vez son más astutas que nosotros, tienen más habilidad que nosotros o fingen, ¿verdad? Cosas que no son. Siguiente bloque, siguiente punto. Cuando no buscamos a Dios, hermanos, somos expuestos a pecar sin saberlo, sin darnos cuenta. Versículos 7 al 15, y ahora sí lo vamos a leer, dice la palabra del Señor que los de Israel le respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos le respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Ellos le respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced alianza ahora con nosotros. Este pan nuestro lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ya está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, y también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Dice claramente el texto bíblico, no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ahora, quiero que notes 2 cosas importantes. En primer lugar, los gabaonitas hicieron su trabajo. Los gabaonitas se esforzaron. Consiguieron ropa vieja, consiguieron pan mohoso, consiguieron odres viejos, se caracterizaron bien. Es decir, hicieron su tarea. Si van a engañar, vamos a engañar bien, dijeron, ¿no? Si vamos a engañar bien. Vamos a fingir bien. Entonces consiguieron ropa vieja, panes mohosos, cueros viejos,
por donde lo vieron, y tenían una coartada muy buena, ¿no? Incluso se habían averiguado de las victorias de Israel del otro lado del Jordán, con Og y Sehón, rey de Basán, conocían todo, conocían la historia de Israel, conocían todas las cuestiones, armaron bien su coartada, su plan, se presentaron ante Israel, se hicieron pues los pobrecitos, ¿no? Los que estaban cansados, los que estaban agotados, con los que querían hacer alianza, y dijeron, aquí estamos, ¿no? Y encima vinieron con una actitud bastante humilde, ¿no? Dijeron, somos tus siervos, ¿verdad? Somos tus siervos, hemos oído del grande nombre del Señor, queremos hacer alianza. ¿Y eso qué significaba? El hacer alianza entre dos naciones significaba un intercambio cultural, significaba un intercambio económico, significaba que las hijas de los gabonitas podrían casarse con los hijos de los israelitas, significaba que había un libre comercio, significaba que había un intercambio. Entonces, eso ya de por sí era un poco para mirarlo con cuidado desde el lado de Israel, porque recuerda que Dios llamó a Israel a ser una nación única entre la tierra. Y si alguien tenía que acercarse a Israel y podía, ahora estaba contemplado desde el libro de Éxodo, y lo legisló Moisés, estaba contemplado el hecho de que extranjeros se acercaran a la congregación de Israel. Pero por supuesto, ellos no venían para hacer un intercambio cultural, ojo, ellos venían para ponerse bajo las alas del Dios de Israel. O sea, ese era el trato con Israel. Si tú venías a Israel, no venías a traer tu cultura, venías a ponerte bajo el Dios de Israel y a creer en Dios, en Jehová, el Dios de Israel, y aceptar su ley como tu ley, y ese era el trato, y ese era el plan. Ahora, aún así, pues, igual es algo de mirar con cuidado, porque sucede y ha sucedido en la historia de Israel que muchas de las naciones que se acercaron al pueblo de Dios se acercaron para contaminarles, para arrastrarles hacia su idolatría, no realmente para ser ganados. Ahora, vuelvo y repito, gracias a Dios que los gabonitas no tenían esas intenciones tan macabras. Ahora, estos gabonitas tenían las palabras correctas. Ellos dijeron, hemos oído la fama de Jehová de Israel. Hablaron bien. Tenían la imagen correcta, ¿no? Tenían vestidos viejos, gastados, que evidenciaban que habían estado viajando mucho tiempo. Tenían la actitud correcta. Somos tus siervos, por favor, hagan alianza con nosotros. Tenían tres cosas importantes. Tenían las palabras correctas, la imagen correcta, la actitud correcta. La pregunta es, ¿tenían el corazón correcto? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, alguna de las cosas que usted tiene que considerar cuando una persona se acerca a usted para proponerle un negocio, para proponerle un trato, para galantearle, ¿no? Tal vez usted es soltero o soltera, ¿no? Y se acerca a alguien ahí con intenciones románticas. Entonces usted tiene que considerar, a ver qué bonito me habla, ¿no? Sí, seguramente, pero otras cosas más hay que considerar, no solamente qué bonito me habla. Hay que considerar más cosas. Estas personas tenían la imagen correcta, la actitud correcta, tenían las palabras correctas, y eso podemos discriminar nosotros porque podemos verlo. Pero hay un cuarto punto que no podemos ver, que es el corazón. Y esa es la pregunta que usted tiene que hacer. Esa persona que se acerca a mí para proponerme un negocio, para proponerme hacer algo en el ministerio, para proponerme matrimonio, para proponerme algo, ¿tiene el corazón correcto? Ni usted ni yo podemos responder esa pregunta. Esa pregunta la puede responder el Señor. Y es a Él al que tenemos que acudir y decirle, Señor, esta persona que está viniendo a mi vida, a mi ministerio, a mi iglesia, a lo que sea, a mi familia, su corazón, Señor, ¿realmente viene con buenas intenciones? ¿Realmente quiere hacer lo correcto delante de tus ojos? ¿Realmente lo que me está proponiendo está bien, va a funcionar, va a ser algo que te va a dar gloria a ti? ¿Es algo que no me va a meter en problemas? Porque, hermanos, hay de todo, hay de todo. Yo te cuento una historia, solo un cachito, ¿ya? Un pequeño botón te cuento nada más. Hace muchos años yo era soltero, viajaba bastante por la selva. Estábamos ministrando en la selva del Perú, llevábamos la palabra y nosotros costeábamos nuestros propios pasajes. Íbamos, las iglesias que nos recibían sí nos daban alojamiento, nos daban algo de comer, comida y nada más, ¿verdad? Y ese era el trato, por así decirlo, ¿no? Ustedes nos ponen un techo donde dormir y algo que comer en la mesa, y nosotros nos encargamos de ir allá, de costear nuestros viáticos, todo, y de predicar la palabra, y nos regresamos. Ese era el trato. Y de pronto, habíamos hecho bastante tiempo, bastante trabajo en estas iglesias, y de pronto, pues, llega otra organización, y esta organización, dirigida por un jovencito, empieza a tomar fotos, empieza a acompañarnos, empieza a hacer actividades y a tomar fotos. Fotos de lo que hacíamos, fotos de las prédicas, de las charlas, que él no organizaba, ojo,
solamente tomaba fotos. Y bueno, nosotros inocentes, en nuestra inocencia, en nuestra ingenuidad, decíamos, bueno, le gusta tomar fotos, ¿no? Le gustan las fotos. Y hasta posábamos, ¿no? Hasta que después nos enteramos que este sinvergüenza lo que hacía era con esas fotos, él las llevaba a Estados Unidos y le decía, ese es mi equipo. Yo soy el director de este equipo y hacemos trabajo en la selva y hacemos ministerio, necesitamos fondos. Y en Estados Unidos le daban fondos que él agarraba y se lo metía a su bolsillo porque él no hacía nada, él no hacía absolutamente nada. Y así se hizo un montón de dinero con la fe de las personas. Un ejemplo, tremendo, por ejemplo. Claro, cuando ya se dieron cuenta las iglesias y ya le prohibieron el paso a esta persona, ya, pues, ¿cuánto habría robado? Terrible, realmente terrible. Y estoy seguro que a veces, pues, usted y yo nos hemos topado con personas así, ¿verdad? Con personas que de repente no en este mismo contexto, pero personas que aparentaban algo y que al final no eran lo que realmente decían ser. Y hay que tener bastante cuidado. Hay que tener bastante cuidado y usar de discernimiento. La motivación era la adecuada, el corazón era correcto, el de los gabonitas. Creemos que no, ¿verdad? Porque los gabonitas eran parte, pues, de los pueblos que Dios había mandado exterminar. En este momento lo único que ellos querían era sobrevivir. Así que probablemente su motivación no era realmente buscar a Dios, era simplemente vivir nada más. Vamos a ver luego cómo eso va evolucionando más adelante. Pero hasta ahora eso es lo que vemos. Ahora, ¿qué pasa por el lado de Israel? Por el lado de Israel, Josué 9:14 dice claramente que Israel no consultó a Dios al respecto. No preguntó a Dios. Y lamentablemente, hermanos, este era un problema que tenía Josué. Es la segunda vez que Josué se confía. Es la segunda vez que Josué se confía. La primera vez fue cuando los espías llegaron de Jai y le dijeron, tranquilo Josué, manda poquitos nomás porque es un pueblo pequeño. Y Josué dijo, ¿verdad no? Sí, sobrado le ganamos. Primer error, se confió. Segundo error, vienen estos gabonitas, le cuentan el cuento y Josué se lo come enterito el cuento. Se confió nuevamente. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿Josué era un hombre de Dios? Sí, era un hombre de Dios. ¿Josué era un hombre que consagrado a Dios? Sí, amaba a Dios. ¿El pueblo de Israel en ese momento era un pueblo consagrado a Dios? Sí. Sin embargo, se confió. Nos confiamos, hermanos. Nos confiamos. Pensamos que porque ya hemos ganado batallas, porque ya tenemos años en el ministerio, porque ya conocemos algunas cosas, porque ya conocemos la Biblia, porque tenemos trato con personas. No, yo conozco a las personas, yo sé. Y nos equivocamos. Josué se confió. Josué se equivocó, no consultó al Señor, todo el pueblo no consultó al Señor e hicieron paz y alianza con los gabonitas. Y ahí cayeron Josué, cayeron los príncipes, cayó todo Israel, redondito cayó. Hicieron alianza con los gabonitas y pues hicieron lo correcto, hicieron lo incorrecto. ¿Qué pasó con esto? Entonces, ¿qué hizo Israel? Actuó mirando solamente lo que veía en sus ojos. Actuó sin discernimiento y sin medir las consecuencias. Vuelvo a repetir, ¿qué hubiera pasado si los gabaonitas no eran solamente un pueblo que quería sobrevivir? ¿Qué hubiera pasado si los gabaonitas eran un pueblo que quería destruir Israel por dentro? En ese instante, Josué y los príncipes de Israel hubieran firmado su sentencia de muerte. Ellos mismos lo hubieran hecho. Y a veces, hermano, he tenido la triste oportunidad de conversar con personas que se han casado con la persona equivocada y me dicen, pero qué terrible, mi matrimonio es una tortura. Pero tú lo decidiste. Tú lo decidiste. Tú no buscaste, no te confiaste, solo miraste el cuerpo, solo viste que era bonita, solo viste que era simpática, solo viste que tenía buen cuerpo. Pero eso no es suficiente para un matrimonio. No, pero estoy en un negocio, ¿verdad? Que no funciona porque la persona con la que me asocié me engaña, se hace las cosas de manera equivocada, pero ¿cómo te metes a hacer negocio con un incrédulo? ¿Cómo te metes a hacer negocio con una persona que no conoces? ¿Cómo te metes a hacer negocios con una persona sin orar, sin pedir consejo? Entonces, en ese punto pudo haberse terminado toda la historia de Israel, pero gracias a Dios los gabonitas no llegaron a ese punto. Actuaron pecando inconscientemente porque recuerda que la palabra de Dios dice claramente, Éxodo 23 y 24,
Dios dice a su pueblo, no harán alianza cuando entren a la tierra de Israel. No harán alianza. Claro, ellos no sabían que estaban haciendo alianza con una nación cananea. Ellos pensaban que estaban haciendo alianza con una nación de muy lejos. Pero hermano, no solamente porque una persona te dice algo, lo vas a creer. Pues esa es la idea, ¿no? Las personas pueden engañar, pueden fingir. Entonces el error de ellos fue creer, ser muy crédulos, ser ingenuos, ser de alguna manera inocentes, ¿no? Hasta cierto sentido. Y ya sabemos, puso en peligro esta situación. Me hace recordar a las palabras que Dios le dijo a Samuel cuando Samuel estaba buscando o estaba viendo cuál sería el reemplazo de Saúl. Si tú recordarás, Samuel vio al primer hijo de Isaí y dijo, wow, era un hombre muy alto, era un hombre muy fornido. Dijo, no, este es el rey de Israel. Y mira lo que Dios le responde, ¿cierto? Primera de Samuel, capítulo número 16, verso 7. Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Hermanos, te digo una cosa. Las palabras se pueden aprender. La actitud puede cambiar. Las maneras, las formas se pueden aprender. Lo que no puede cambiar es el corazón. Claro, el ser humano por sí mismo no puede cambiar su corazón. Solo Dios. ¿Con esto qué te quiero decir? A veces nosotros, por ejemplo, ¿no? Vamos a volver de vuelta al tema matrimonial. Soy soltero, imagínate, y estoy buscando una candidata, ¿no? Entonces la veo y digo, está bien vestida, habla bonito, es educada, es refinada, se arregla, huele bien, listo, candidata, me caso, cerrado. Pero te digo una cosa, veo otra señorita más humilde, no tan arreglada, de repente no habla tan bien, y digo, no. Y no sabes que esa persona tenía un corazón precioso para Dios. Y la otra persona, bien arregladita, bien cuidadita, bien todo lo que tú quieras, era una persona superficial, materialista, que no temía a Dios. ¿En qué me equivoqué? En que me fijé en las apariencias y no me fijé en el corazón. Con eso no estoy diciendo, hermana, no se pinte, no se arregle. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, el corazón es más importante. El corazón es más importante. El maquillaje, las palabras, la actitud, eso se puede aprender, eso se aprende, eso cambia con el tiempo. El corazón no. Cuando vemos una persona para el ministerio, vemos su actitud, sus palabras, su gesto, su esfuerzo. Ah, qué lindo, listo, esta persona es. No, corazón, porque todo lo demás se puede aprender. Tal vez la persona no es tan experta, tal vez la persona no es tan elocuente, tal vez la persona no tiene tanto carisma. Esas cosas se aprenden, pero el corazón, no. El corazón no. Entonces, por sobre todas las cosas, mi hermano, un consejo de la palabra de Dios, busca corazón. Busca corazón. ¿Quieres asociarte con alguien para el ministerio? Busca una persona con un corazón para Dios. ¿Quieres hacer negocio con alguien? Obviamente un cristiano. Busca un corazón. Que esa persona realmente ame a Dios. Que esa persona realmente entienda la importancia del diezmo. Que entienda realmente la importancia de dar a Dios. Porque si vas a hacer negocio con una persona que lo único que quiere es lucrar, vas a tener problemas. Entonces, para todo tipo de sociedad, decisión importante, cosa que tú vas a hacer, busca primero el corazón. Señor, guíame a personas que tengan un corazón que te agrade, que te busque, que sea un corazón honesto delante de tu presencia. ¿Qué aprendemos entonces en este segundo bloque? Cuando tomamos decisiones sin buscar a Dios, hermanos, somos expuestos a pecar contra Dios sin saberlo, ¿no? Porque tomamos por cierto y real lo que ven nuestros ojos y oyen nuestros oídos, pero que a veces no es real. Solo Dios conoce realmente la verdad de las cosas y a Él es al que tenemos que acudir si queremos realmente no equivocarnos, ¿no? Si queremos realmente no cometer ese tipo de errores. Tercer punto. Josué capítulo 9, versos 16 al 21. Cuando no buscamos a Dios, tomamos decisiones cuyas consecuencias pues tenemos que afrontar, porque ya la tomamos sin buscar a Dios. Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 9, verso 16. Pasados 3 días, después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim.
Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Hermanos, hay un refrán que dice: la mentira tiene patitas cortas, ¿verdad? Seguro que lo has escuchado. La mentira tiene patas cortas. La mentira no se puede mantener por mucho tiempo, porque inevitablemente la verdad va a salir a la luz, inevitablemente, en un momento u otro. En este caso, solo duró 3 días el engaño nada más, y a los 3 días, de alguna manera, no lo sé, tal vez los israelitas estaban saliendo y de pronto vieron pues a los supuestos gabaonitas que venían de lejos, los vieron ya con su ropa nueva, los vieron entrar a sus casas y dijeron: oye, ustedes no venían de lejos, ustedes no estaban cansados, no tenían dónde venir, no tenían dónde dormir. ¿Y qué es eso? ¿De su chacra, su casa o vestidos nuevos? ¿Qué pasó? Ah, no, es que era una bromita nomás. No. Pasaron 3 días y se dieron cuenta que el engaño, ¿no? Se dieron cuenta del gran engaño. Habían caído, pero redonditos en el engaño. Y es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Nada oculto permanece así oculto para siempre. La palabra nos dice que lo oculto en algún momento va a salir a la luz. En algún momento va a salir a la luz. El pueblo descubrió las ciudades de los Gabonitas. Descubrió que no solamente vivían en Canaán, descubrieron que tenían 4 ciudades en Canaán, descubrieron que estaban bien establecidos, que era una ciudad grande, próspera. No eran pobres, ni venían de lejos, ni estaban cansados, nada, todo era una mentira. La apariencia, las palabras, todo era mentira, todo era mentira. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Ser engañado de esa manera. Que haber depositado la confianza en alguien y de pronto te das cuenta que era completamente irreal. Ahora, encontraron las ciudades, encontraron a las gabonitas, y lo peor de todo es, no solamente es que te engañaron, lo peor de todo es que ya no puedes hacer nada al respecto. Si ya de por sí es malo sentirse engañado, es feo sentirse engañado, más feo aún es darte cuenta que ya no puedes hacer nada. Como la persona que se casó con la señorita solamente por su cuerpo y se dio cuenta cuando se casó que la señorita de repente está incrédula y ya no puede hacer nada porque ya se casó. O el varón o el hermano, lo que fuera, que de pronto hace negocios con un incrédulo porque el incrédulo le promete: sí, vamos a dar para Dios, para la obra, no te preocupes, tú firma acá nomás. Y tú firmas inocentemente y te das cuenta cuando ya firmaste, ya está todo legalizado, que la persona no solamente ni piensa diezmar, ni le interesa la obra de Dios, lo único que quiere es que tú trabajes y hasta trabajes los domingos y hasta te dejes de congregar y tú ya no puedes hacer nada porque ya te equivocaste, ya tomaste la decisión. ¿Te das cuenta? Eso es terrible. No, si es terrible ser engañado, más terrible es que tomamos decisiones a veces de las cuales ya no podemos volver atrás. Estas personas se dieron cuenta de los gabonitas y dijeron: no, ustedes merecen morir. Ya no podemos hacer nada porque hay un juramento de por medio. Ahora, ¿qué produjo esta situación? Dice la Escritura que produjo malestar en el pueblo de Dios y que el pueblo empezó a murmurar contra los príncipes. Claro, porque el pueblo automáticamente toma y pone la responsabilidad en los líderes y dicen: bueno, ¿cómo ustedes firman un acuerdo sin saber bien de quién han firmado? ¿Cómo ustedes hacen paz con alguien sin averiguar? ¿Cómo se les ocurre tomar una decisión así sin haber averiguado, sin haber orado, ¿no? Entonces empieza un malestar, empieza una murmuración entre todo el pueblo. ¿Ves? Todo lo que se hubiera uno ahorrado si hubiera uno tomado la decisión correcta. Murmuración, malestar. ¿Cómo te metes a firmar eso? ¿Por qué no consultas? ¿Verdad? A veces en el matrimonio hay ese tipo de problemas, ¿no? El esposo toma una decisión de manera unilateral sin consultar a la esposa, sin consultar a Dios, y después la esposa dice: ¿cómo haces esto sin consultar? Mira lo que va a pasar ahora. Ya está tomado. Y se genera un malestar, se genera dolor, se genera pleito, se generan circunstancias difíciles cuando tomamos decisiones sin consultar. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos manda a ser pacientes, a pensar antes de tomar una decisión, a consultar a Dios, a pedir consejo también.
No podemos ser impulsivos, ¿cierto? Porque la impulsividad, es decir, el hecho de tomar una decisión, lo que venga, no, yo siento esto, lo hago, no me importa, la impulsividad es uno de los frutos de la carne, porque la impulsividad significa que yo no tengo control de mí mismo, no tengo control de mis pensamientos, de mis palabras, de mis actos. Entonces simplemente digo, siento algo, lo hago. Veo una cosa, la hago. Y me equivoco, me equivoco. La mayoría de las decisiones que se toman rápido son decisiones equivocadas. La mayoría de las decisiones que se toman por miedo, en crisis y de manera rápida, son decisiones equivocadas. No sé si usted ha visto esos anuncios que dice, llame ya, solo 24 horas para que tome la decisión, para que compre este producto, para que ya, hoy, solo por hoy, ya te faltan 5 horas y tú, ya, de una vez al toque, ya firmas. Te equivocas. Nos equivocamos porque actuamos por emoción, ¿no? La mayoría de esas ofertas tienen su trafa, ¿no? Tienen su truco. Entonces, si algo es tan rápido que tienes que tomar una decisión así de vida o muerte, hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. A menos que sea un tema de salud, obviamente, a menos que sea un tema de salud, que es una emergencia de vida o muerte, normalmente las cosas pueden esperar un poquito, a que te sientes y digas, a ver, ¿qué pasa si yo tomo esta decisión? ¿Qué pasa si no la tomo? Si estoy casado, mujer, ¿qué te parece si tomamos esta decisión? Esposo, ¿qué te parece si tomamos esta decisión? ¿Nos va a afectar como matrimonio? ¿Nos va a afectar como familia? ¿Va a afectar a nuestros hijos? ¿Va a afectar nuestra economía presente? ¿Va a afectar nuestra economía futura? ¿Va a afectar nuestra comunión con Dios? ¿Va a afectar nuestro servicio en la iglesia? ¿Va a afectar nuestros planes a futuro? ¿Va a afectar nuestro testimonio ante las personas, ante el mundo? Entonces son varias preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Es algo que mis líderes aprobarían si lo supieran? ¿Es algo que yo pudiera contarle a mi pastor, a mis hermanos sin tener vergüenza? Ya, si me da vergüenza contarle a alguien de la decisión que voy a tomar, es porque está mal, hermano. Simplemente, porque está mal, definitivamente. Si es algo que yo quiero hacer oculto, que nadie se entere, que nadie sepa, está mal, definitivamente. De ahí nomás está mal ya. Porque si tienes miedo de ocultarlo, es por algo. Es porque la conciencia nos acusa de algo. Entonces, preguntas que uno se tiene que hacer antes de tomar una decisión. Y por supuesto, orar a Dios, ¿verdad? Por supuesto, orar a Dios. Dile, Señor, esta es la decisión que queremos tomar. Guíanos, oriéntanos, danos sabiduría, danos consejo. Si aún así no nos queda todavía del todo claro, pues acudir a pastor, acudir a un líder. Hermano, mira, esta es la decisión que quiero tomar. ¿Qué piensas? El gran problema de muchos hermanos, y lo digo, es, y también lo digo porque en algún momento yo también lo he hecho, por si acaso, es acercarnos a nuestro pastor y decirle, pastor, mira, te cuento, esto es lo que voy a hacer. No sé si te das cuenta, ¿no? No le estoy preguntando, no le estoy consultando, pastor, ¿qué le parece la decisión que estoy tomando? No, le estoy contando, pastor, por si acaso esto es lo que te he hecho. A veces, y eso, si es que le quiero contar también, porque a veces ni siquiera le cuento. Entonces, cuando ya se acerca alguien a decirte, a comunicarte lo que ya hizo, ¿ya qué puedes hacer? Y lo peor de todo es que a veces te cuentan cosas y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? ¿En qué cabeza? Pero ya no puedes hacer nada porque ya lo hizo. Ya lo hizo. ¿Verdad? Entonces siempre es bueno, siempre es sabio, es recomendable pedir consejo, hermano. Pedir consejo no te hace menos. No significa que eres tonto, no significa que no tienes inteligencia o que no eres maduro, ¿no? Porque a veces la gente piensa equivocadamente, no, yo soy un hombre grande, yo soy una mujer grande, no tengo que estar pidiendo permiso a nadie. No se trata de pedir permiso. Cuando tú te acercas a un pastor a pedir consejo, no le estás pidiendo permiso, hermano. El pastor no es tu papá que te va a decir, ya, váyase castigado. No, el pastor es tu papá, el pastor es tu pastor, te va a aconsejar, te va a decir, mira, si tú tomas esta decisión, esto es lo que va a pasar. Si tomas esta decisión, es lo que va a pasar. Tú decides, hermano. Tú decides. Yo no te voy a decir, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. No, te voy a mostrar lo que la palabra dice y tú tomarás la decisión. Pero ese consejo adicional de la palabra, de la experiencia, nos ayuda bastante a ver perspectivas, que a veces no vemos, que a veces no entendemos.
Bueno, ¿qué sucedió? Pues los líderes tuvieron que afrontar su error, tuvieron que decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos y les hicimos jurar paz, alianza, y ahora ya no podemos hacer nada. No los podemos matar, porque matarlos sería quebrantar el juramento que hicimos delante de Dios, y eso sería peor todavía, añadir más mal al error que ya habíamos cometido. ¿Y qué había pasado? Pues estaban atados por sus palabras, ¿no? Y tenían que honrarlas, ¿no? Y las palabras, algo que mi esposa siempre nos dice, me dice, tu palabra es tu lazo, ¿no? Lo que tú dices, ya lo has dicho. No te puedes desdecir. No puedes decir una cosa, ya voy a hacer esto, y después decir, no, mejor no, mejor. Tu palabra es tu lazo. Entonces, si decimos algo, sí tenemos que hacerlo. Si prometo algo a Dios, dice la Escritura, no tardes en cumplirlo, ¿no? Si tú dices, Señor, voy a servirte, hazlo. No voy a adorarte, hazlo. No te desdigas. La palabra del Señor nos enseña en Proverbios 3, versos 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No confía en el Señor, descansa en Él. Él tiene suficiente sabiduría para guiarnos, para encaminarnos por el sendero que nosotros tenemos que ir. A veces, hermano, el camino que al hombre le parece derecho es camino de muerte. A veces pensamos que es el mejor plan, es la mejor idea, pero no conocemos las cosas, no conocemos las variables, los corazones de las personas, no conocemos lo que va a pasar mañana más adelante. Entonces tenemos que confiar al Señor y pedirle, Señor, tú que sabes todas las cosas, guíanos, guíanos. ¿Qué aprendemos entonces en este tercer bloque? Muchas de las decisiones que tomamos ya no tienen marcha atrás, porque lo que más vale, así que lo que más vale, hermanos, es que tengamos plena certeza de que lo que estamos decidiendo, uno, es la voluntad de Dios, y por ende vamos a contar con su bendición. Porque si lo que estamos decidiendo no es la voluntad de Dios, no esperes bendición de Dios. Dios bendice lo que es su voluntad. Ojo, Dios bendice lo que es su voluntad. Entonces, si yo me aseguro que lo que estoy decidiendo es la voluntad de Dios, entonces puedo descansar y que tendré la bendición de Dios. Si no, ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas. De lo contrario, si asumimos o decidimos cosas que no son la voluntad de Dios, pues tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Como se dice coloquialmente, a pechuga, afronta, no te queda de otra, ¿verdad? Tomemos la responsabilidad. Y último punto, y acá viene lo bonito, ¿no? Porque lo primero, pues, es como que, ay, ¿quién no se ha equivocado, no? Yo me he equivocado muchas veces y he dicho, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice este contrato? ¿Por qué di esta oportunidad? ¿Por qué hice aquello? Y ya lo hicimos, ya no hay otra, ya nos equivocamos, tienes que asumir simplemente. Pero este cuarto punto entra en una etapa bonita, es un punto muy agradable. Mira lo que dice la palabra de Dios, Josué 9, 22 al 27. Cuando no buscamos a Dios, aún podemos recibir la gracia y la misericordia de Dios. Y damos gracias a Dios por eso. Mira lo que dice la Escritura, Josué 9, 22. Llamándolo Josué, porque ya Josué se descubrió, ¿no? que era mentira lo de los gabonitas, les dijo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os habría de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Haz lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Acá aprendemos un poquito más de los gabaonitas. Fueron confrontados por Josué, imagínate la cara de Josué, ¿no? Al darse cuenta de que había sido engañado, había sido tomado por tonto, le habían tomado el pelo, y Josué los manda a llamar a los gabonitas y le dice, pues, total, uno les acepta de buena gana, de buena actitud, confía en ustedes y mira cómo nos engañan de esa manera, ¿qué es esto? Y los gabonitas pasan a explicar, no, Josué, ¿sabes qué pasa? Nuestro actuar estaba motivado por el temor, porque nosotros sabemos
que la orden de Dios a Moisés, ¿cuál era? Destruyan todas las naciones cananeas. Entonces, como hemos visto que Dios está con ustedes y está destruyendo todas las naciones, no queremos morir, tenemos temor. Por eso es que hicimos esto. Entonces reconocieron su actuar, reconocieron sí, hemos engañado, hemos actuado en temor. Segundo punto, actuaron humildemente, dijeron, mira, sí, hemos engañado, es la verdad, ¿para qué te voy a mentir? No me voy a poner excusas, no voy a decir que no, que te parece, que no me entendiste bien. No, 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 engañamos, es la verdad. Engañamos, teníamos miedo y mira, acá estamos. No me voy a poner pleitista, no me voy a poner a pelear, no me voy a hacer el ofendido. No, me equivoqué, fallé. Lo que tú quieres hacer, hazlo, aquí estamos. Eso es humildad, hermanos. Eso es humildad. Eso es en primer lugar, reconocer el error y segundo, actuar en humildad. Claro, si ya te descubrieron, ya te equivocaste, pues asume, ¿no? Asume con humildad. Y tercero, aceptaron, digamos, llamémoslo así, el castigo, ¿no? Le dijeron, ok, no los vamos a matar, pero tampoco se la van a llevar gratis, ¿no? Van a ser leñadores, van a ser aguadores en el campamento, van a servir, van a ser siervos de los israelitas, y cuando Dios tenga su templo, en algún momento, ustedes van a también llevar agua y van a cargar leña para el templo del Señor. ¿Y qué dijeron los gabeonitas? Mira, prefiero ser leñador y aguador, prefiero ser un esclavo en la casa de Dios que estar destruido junto con las naciones cananeas. Así que, para mí, genial. Por mí, genial. Dijeron, ok, listo, estamos ahí. Entonces, como ellos actuaron reconociendo su error, actuaron con humildad y aceptaron la disciplina, por así decirlo, aceptaron lo que se les impuso, entonces Josué dijo, ok, no los vamos a matar, vamos a honrar el juramento y ahora ustedes pasan a ser parte del pueblo de Dios. Esto es bien interesante, hermano, bien interesante. Mira, los gabaonitas actuaron mal. ¿Para qué vamos a negarlo? Actuaron mal. Pero en medio de su mal actuar, en medio de su mal proceder, en medio de su pecado, de su mentira, recibieron la gracia de Dios, hermano. Porque ellos reconocieron al Dios de Israel, claro, actuaron equivocadamente, ¿verdad? No, tal vez si ellos hubieran venido de frente y dijeron, mira, no los vamos a engañar, nosotros somos de aquí, pero tenemos temor de Dios y por favor, perdónenos, así como sucedió con Rahab, por ejemplo. Rahab vivía en Jericó y Rahab dijo, no, sálveme por favor, porque yo sé que Dios está entre ustedes, ¿verdad? Rahab no mintió, fue honesta y mira, ganó su salvación y la de su familia porque llegó a ser parte del pueblo de Dios. Ok, los gabonitas no actuaron honestamente, es verdad, pero mira, aún en medio de esto, como su corazón realmente no era malo, no estaban buscando destruir Israel, y por eso digo, gracias a Dios que los gabonitas no tenían otro plan más macabro, porque si no, Israel hubiera sido destruido. No, solamente querían sobrevivir. Entonces recibieron la gracia de Dios porque reconocieron al Dios de Israel. Y mira, su acto de acercarse a Dios hizo que automáticamente rompieran con las demás naciones, porque Dios mediante la próxima semana, cuando veamos Josué capítulo 10, vamos a ver que cuando las demás naciones cananeas se enteran lo que hicieron los gabonitas, ¿sabes qué hacen? Ahora van a atacar a Gabaón, los van a querer destruir, porque dijeron ellos se han aliado con los israelitas. Y es que, hermanos, cuando tomamos parte con Dios, no podemos tomar parte con el mundo. Automáticamente rompemos todo tipo de lazo con el mundo. Deberíamos hacerlo. Gabaón, entonces, hermano, fue bendecida. Y los gabaonitas también, porque llegaron a ser parte del pueblo de Dios. Gabaón, más adelante, años más adelante, se llegó a convertir en una ciudad sacerdotal, donde el arca de Dios estuvo presente, donde David estuvo, donde Saúl estuvo, se convirtió en una ciudad sacerdotal. Es más, cuando Saúl, apartado de Dios, mató a muchos gabaonitas, ¿sabes qué sucedió? Dios se molestó con Israel y Dios juzgó a Israel porque fueron muertos, porque el juramento era no vamos a matar a gabaonitas. Pero como Saúl quebrantó ese mandamiento, ese juramento, Dios incluso castigó a Israel por haber hecho esto. Y siglos más adelante, Nehemías capítulo 3, verso 7, vemos que parte de los que ayudaron a Nehemías a reconstruir el muro de Jerusalén, ¿sabe quiénes eran? Gabaonitas. Entonces los gabaonitas llegaron a ser parte del pueblo de Dios. Uno de los hombres principales, uno de los 30 valientes de David, era un gabaonita también. Entonces, interesante, los gabaonitas llegaron a ser parte del pueblo de Dios. Y así como con Rahab, ellos también encontraron amparo bajo el Dios de Israel a pesar de ser paganos, ¿no? Y a pesar de ser pecadores, Rahab era una prostituta, los gabonitas eran mentirosos, pero llegaron a recibir la gracia y la misericordia del Dios de Israel.
Entonces, en la historia de los gabaonitas, hermanos, entendemos y vemos la maravilla del Evangelio, que da una nueva oportunidad a pecadores que no son capaces de alcanzar a Dios por su propia cuenta, sino por gracia. Entonces, este mensaje, hermanos, no es un mensaje condenatorio, no es un mensaje que te dice, bueno, te equivocaste, tomaste una mala decisión, piña. No, sí, pues cuídate de tomar buenas decisiones. Piensa bien, ora bien antes de tomar una decisión. Pero si aún así, déjame decirte, sobre todo a ti, amigo, amiga, que me estás viendo por la transmisión en el Facebook, tal vez has vivido una vida de equivocación, una vida de error tras error. Tal vez tú te dices, ¿sabes qué? Me casé con la mujer equivocada. ¿Sabes qué? Me casé con el hombre equivocado. Mi vida es una desgracia, mi vida es una tortura, no lo soporto más. Tal vez me siento en el trabajo equivocado, tal vez tomé malas decisiones una tras otra, y mi vida es una desgracia, es una tortura. Aún así, déjame decirte, Rahab, los Gabaonitas son ejemplos de aquel que aún a pesar de tomar decisiones equivocadas, pueden encontrar amparo, gracia y misericordia en las manos del Señor. Dios es experto en tomar vidas arruinadas y transformarlas para la gloria de Dios. Convirtió a una prostituta en una mujer que era parte del linaje de Jesús. Convirtió a estos gabaonitas que estaban destinados a ser destruidos, los convirtió en siervos del Señor. Aún Josué e Israel, que se equivocaron, aún fueron protegidos providencialmente por Dios. Porque Dios guardó a su pueblo, preservó a su pueblo y lo siguió utilizando para la gloria de su nombre. Mira, los gabaonitas, quédate con esta idea, los gabaonitas prefirieron ser esclavos y siervos en la casa de Dios que ser destruidos con las demás naciones pecadoras. La pregunta es, ¿qué prefieres tú? ¿Quieres seguir viviendo una vida de mala decisión tras mala decisión? ¿Quieres seguir viviendo una vida arruinada, en la ruina, en la tristeza, en la angustia, en el dolor? ¿Quieres seguir viviendo una vida así, destruyéndote a ti mismo y destruyendo a los que te rodean? ¿O en esta mañana quieres acercarte a Dios? ¿Quieres acercarte bajo la sombra de sus alas y decirle, Señor, yo me he equivocado? Como los gabonitas. Sí, yo engañé, yo mentí, yo me equivoqué, yo no pensé bien, yo tomé decisiones motivadas por la ira, por el rencor, por el odio, por el miedo, me equivoqué. Pero Señor, en esta mañana me pongo bajo tus manos. Lo que tú quieras hacer con mi vida, hazlo. Te digo una cosa, Dios jamás te destruirá. Él puede tomar tu vida destruida más bien y transformarla en algo mejor, en algo bueno, en algo maravilloso. Aún en el pecado, hermanos, aún en el error y en las consecuencias del pecado, podemos encontrar gracia y misericordia de Dios que nos puede dar una salida y una segunda oportunidad para volver a empezar. Lo vemos en la historia de Rahab, lo vemos en la historia de los Gabaonitas. Aunque mi vida esté arruinada, hoy puede mi vida empezar a cambiar. Si yo me acerco al Señor y me dispongo como los Gabaonitas con una buena actitud y decir, Señor, yo he pecado, yo te he fallado. Yo he vivido toda una vida separado de ti. He vivido toda una vida ignorando tu palabra, ignorando tus mandamientos. Pero en esta mañana ya no doy más. Ya no quiero seguir viviendo así. Estoy lleno de temor, lleno de angustia, lleno de dolor, lleno de tristeza. En esta mañana yo te pido, por favor, cambia mi vida. Dios tiene todo poder para cambiar a un mentiroso y volverlo un hombre de Dios, para volver a una mujer prostituta en una mujer de Dios, para volver una familia destruida, disfuncional, en una familia ejemplar. Dios tiene poder, hermanos, porque la escritura nos dice que Él obra para bien a los que le temen, a los que le aman. Él puede terminar en positivo lo que tú has empezado en negativo por causa del pecado. ¿Qué tienes que hacer en esta mañana? Acércate a Cristo Jesús. Acércate a Cristo Jesús. Porque Él vino para eso, para cubrir nuestra equivocación, nuestro error, nuestro pecado, nuestras malas decisiones y todas las consecuencias que empezaron cuando Adán tomó una mala decisión. Adán dijo, no consultó a Dios. Adán, mira, no consultó a Dios. Adán no fue y le dijo, mira, Señor, hay una serpiente que me está hablando, que le está hablando a mi esposa, nos está diciendo cosas. ¿Qué debo hacer? No consultaron a Dios, tomaron decisiones por su cuenta. Y cuando tomamos decisiones por nuestra cuenta, nos equivocamos, fallamos. Y mira todo lo que se ha causado por esa mala decisión. Pero gracias al Señor, que Él, a pesar de que somos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre y murió en esa cruz por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, que se llaman pecado, porque son cosas que hacemos contra la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Él murió, pero resucitó al tercer día. Y en su nombre hay salvación.
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si crees en tu corazón que Cristo es el Señor, que confiesas con tu boca, perdón, que Cristo es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la promesa de la Escritura es, serás salvo. ¿Y eso qué significa? No solamente que tus pecados son perdonados, no solamente que cuando mueras no irás al infierno, sino irás al cielo, sino que a partir de hoy empieza la transformación en tu vida, de tristeza a alegría, de llanto a gozo, de malas decisiones a buenas decisiones basadas en la palabra de Dios, de la angustia y de la apatía, de la destrucción del pecado, al gozo y a la alegría y a la plenitud que Cristo ofrece, porque Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón, el diablo, Satanás, ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres ser destruido por el pecado y por la condenación y luego al morir en el infierno? ¿O prefieres ser un siervo en la casa de Dios, donde encontrarás paz, donde encontrarás gozo, donde tu familia será restaurada, donde tu corazón será sanado? Yo te animo y te invito. No puedo tomar la decisión por ti, tú la tienes que tomar, pero te animo. Porque yo también llegué a Cristo destruido por el pecado y Dios me sanó y Dios me restauró y me dio muchísimo más de lo que jamás imaginé que podría yo vivir o tener. Gloria a Dios por eso. ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Busca a Dios para no ser engañado. Búscalo en su palabra diariamente. Búscalo en oración diariamente. Busca consejo sabio de líderes espirituales. Búscalo en ayuno. Búscalo en santidad. No te confíes en lo que sientes o lo que te funcionó anteriormente. Y nunca tomes una decisión sin haber orado primero y pedido consejo. Que Dios te ayude, mi amado hermano, mi amigo, mi amiga, a que cada decisión que tú tomes sea una decisión dirigida por Dios, dirigida por su palabra. Y si ya tomaste una decisión equivocada, si tal vez dices, bueno, yo ya me equivoqué, ya no puedo volver atrás, recuerda, Dios sigue estando en control. El Dios que te salvó es el Dios que sigue reinando hoy. Sí, tal vez te equivocaste ya no puedes volver atrás, no importa. Sigue buscando a Dios. Él te puede mostrar gracia y misericordia a pesar de una mala decisión. Si tomaste una mala decisión, no te apartes del Señor, porque eso sería añadir más mal a lo que ya has hecho. Busca a Dios y Él te puede ayudar. Sé sincero con el Señor. Ponte a disposición de su gracia. Recuerda lo que dice la Escritura. Todas las cosas obran para bien a los que le aman. A los que le aman. Así que, hermanos, Dios es completamente poderoso para dirigir todas las cosas y ayudarnos a que todo termine bien. Así que con Dios, hermanos, todo terminará bien. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar.